Yo el riesgo que hoy veo es a una oposición que carece tanto de proyecto que no es capaz de entender que este proceso de reforma electoral responde a una ciudadanía que está herida porque no ha confiado durante muchos años en la política. Una reforma electoral de esta magnitud necesita escuchar a todas las voces, no solo a Morena, no solo a un partido político, no solo al poder. Yo, por ejemplo, en el barrio en el que vivo, la verdad, yo no conozco a ningún otro partido que no sea Morena. O sea, ellos han caminado el barrio, ven las necesidades y todo. Y fuera de eso, jamás ha ido un panista, uno de MC, uno del PRI, no lo conocemos porque obvio es un espacio en el que no tienen votos y tampoco se van a esforzar por ir a ver a esas personas. Pero ¿qué hacemos con los partidos que hemos sido minoría? Por algo se crearon las plurinominales, ¿no? Para que esos partidos pues pudieran tener representación y no dejarle el poder a solamente un color. Las bancadas del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal, estén integradas mayoritariamente por plurinominales, también es reflejo de que algo está pasando en el sistema electoral. Porque no hay día que no llegue y plazo que no se cumpla, hoy estamos aquí en el Desfiladero. El día de hoy hablaremos acerca de algo súper controversial que es la reforma electoral. Y para eso nos acompaña como siempre mi compañero Eder Guevara. Dios, qué gusto. Estamos viviendo momentos de transformación en México. Nuestra Constitución ya empezó a recuperar el carácter social que los neoliberales le habían quitado. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado un proceso para discutir una reforma electoral que nos permita avanzar y profundizar en la democracia hacia una democracia más participativa, más directa. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los obstáculos? Y sobre todo, ¿cuál es la postura de los actores políticos? Eso y más veremos hoy en el Desfiladero. Comenzamos. URGE. Urge que se reforme el sistema político mexicano. Quédate, porque hoy vamos a hablar de la reforma electoral que está en marcha ahorita mismo y de dónde viene. Esto es para los jóvenes. La idea de que el sistema electoral mexicano es malo, poco confiable o simplemente inservible viene de la larga historia de fraudes y elecciones arregladas que se extiende prácticamente todo el siglo XX, cuando el PRI tenía el control del país y decidía quién ocuparía la presidencia. Existían muchos trucos, trampas y fraudes para ganar las elecciones. Obviamente, muchas personas se dieron cuenta de esto, sobre todo después de los fraudes de 1988, 1994 y 2006, que fueron muy graves por su magnitud y obviedad. Aunque en México se creó un aparato electoral muy costoso, primero con la fundación del IFE, y luego del INE. Gran parte de la población se desencantó de las elecciones, rechazó las instituciones electorales y condenó las prácticas fraudulentas. Una de las consecuencias de la desconfianza fue que en su momento algunos tecnócratas difundieron la idea de que la única forma de asegurar la democracia era inyectar mucho dinero público a las instituciones electorales y los partidos. Por eso, en México las campañas y las elecciones son carísimas. Por ejemplo, en 2012 la elección costó $25 por cada votante. En comparación, el costo en Brasil por votante fue de $12.73 y en Estados Unidos de $11.67. Y son países con más votantes. Oye, pues ¿hacen las boletas electorales con oro o qué? La idea de reformar el sistema electoral no es nueva. El antecedente más próximo ocurrió en 2022, cuando se buscó replantear el financiamiento de las campañas electorales, la cantidad de dinero que se le entregaba a los partidos, el número de consejeros electorales y poner a discusión el funcionamiento de los institutos electorales. Y obvio, muchos actores políticos y miembros de las instituciones pegaron el grito en el cielo. Esa propuesta de reforma finalmente no se concretó, pero en su lugar se planteó la modificación de las leyes secundarias en materia electoral, pero sin cambiar la Constitución, también sin éxito. Entonces, los impulsores de esta reforma dijeron, bueno, pongamos en marcha otro plan.
ganamos la mayoría en el Congreso por la vía electoral y así sí pasamos la reforma electoral que es tan necesaria. Y funcionó. La gente votó por ese proyecto y se ganó la mayoría en el Congreso. Lo cual nos lleva a la reforma electoral que se está planteando justo ahora. Se acaba de aprobar una comisión que va a formular precisamente qué cambios deben hacerse a la Constitución para un sistema electoral más eficiente, barato y que asegure elecciones limpias, con austeridad y donde la democracia sea la decisión del pueblo. Pero queda la duda, ¿qué va a implicar este cambio? ¿Es un primer paso para reformular todo el sistema político mexicano? ¿Estamos todos de acuerdo con esta reforma? Déjanos tu opinión en los comentarios y acompáñanos en el desfiladero, donde vamos a debatir precisamente sobre esto con jóvenes demócratas, reformistas y no tan reformistas. Esto fue para los jóvenes y nos vemos a la siguiente. Pues comenzamos en el desfiladero, les vamos a presentar a los super invitados que tenemos este día. Son invitados de lujo con posturas y enfoques muy diferentes. Empezamos. Nos acompaña el día de hoy Carolina Illán, que es concejala de la Alcaldía Coyoacán, licenciada en Derecho por la UNAM y delegada de Jóvenes MC Ciudad de México. Bienvenida, Hola. Carolina. Muchísimas gracias por la invitación, Jos, Eder, Jime, Dylan, qué gusto estar aquí. Muy bien, también nos acompaña Jimena Molina, politóloga por la UNAM, activista por los derechos de las mujeres y concejala de la Magdalena Contreras. Bienvenida, Jimena. Gracias, qué gusto estar aquí. Nos acompaña también Dylan Pizaña, licenciado en Derecho por la UNAM con especialidad en Derecho Constitucional, jefe de operación institucional en la Alcaldía Benito Juárez. Feliz de estar aquí y es un gusto estar en Canal 11. Muy bien, bienvenido, muchísimas gracias. Pues comenzamos. Yo tengo algunas dudas, varias dudas sobre el proceso que se ha anunciado. Se habla ya de una reforma electoral, pero lo cierto es que lo único que hay es una comisión para empezar a analizar la posibilidad de una reforma electoral y eso obviamente ya desató distintas posturas. Me gustaría iniciar contigo, Dylan. ¿Estás de acuerdo o no con la posibilidad de que haya una reforma y qué crees que es necesario evaluar de nuestra democracia? Quiero empezar diciendo primero que en México las cosas no están bien. Y en Acción Nacional tenemos muy claro que no se trata de cerrarse al cambio, que México necesita sin duda un cambio, pero no un cambio con trampas, no una reforma electoral con trampas, no una reforma electoral a modo. Y sin duda nuestra democracia tiene muchísimos defectos y que se tienen que corregir, pero con una propuesta plural en donde se integren todas las voces, en donde se escuchen a los ciudadanos y así podremos tener una reforma electoral. Sin duda necesitamos una reforma electoral, pero en donde se integren a todas y a todos. Esta comisión electoral, por ejemplo, son 7 miembros, esta comisión especial que va a estructurar la comisión electoral e iniciando por el presidente de esta comisión o quien dirige los trabajos de esta comisión, todos son afines a un partido político, al partido mayoritario y al partido que está en el poder. Yo considero, y en Acción Nacional lo consideramos, que si se integrara a quienes van a involucrar esta reforma, que es a todos los partidos políticos y a toda la ciudadanía, una reforma electoral de esta magnitud necesita escuchar a todas las voces, no solo a Morena, no solo a un partido político, no solo al poder. Bueno, yo tengo entendido que vamos en el primer momento, este es el primer momento de la reforma, ¿no? Entonces todavía vamos a pasar a hablar al Parlamento para ver si hay otras posturas, otras opiniones. En este primer momento apenas se está armando, ¿no? Y la otra cosa también es que me quedó como una duda, ¿quiénes crees que sea necesario que no se les esté escuchando? Porque la presidenta ha dicho dentro de su postura que ella lo que quiere también es que se incluya a todo el pueblo, ¿no? Que todo el pueblo opine. Entonces, ¿a quién crees que tú no se le va a escuchar? De entrada a los ciudadanos, pero no solo se trata de escucharlos y ya, o sea, se trata de escucharlos y de considerar lo que se opina, lo que opina la ciudadanía, lo que opinan expertos en materia de democracia, en materia de la Constitución, en materia de derecho, escucharlos y tomarlos en cuenta de verdad para hacer esta reforma. Lo que hemos visto en reformas anteriores, como la reforma de Guardia Nacional, la reforma a los organismos constitucionales autónomos, a estas reformas se ha escuchado aparentemente a la ciudadanía, pero lo que dicen no se transforma en la reforma y no se mueve una coma a las reformas propuestas por el Ejecutivo, y eso creo que es un gran error.
Bueno, Jimé. me llama la atención que digas expertos, porque no necesariamente todos tenemos que ser expertos para opinar acerca de algo, ¿no? Pero a la ciudadanía de entrada, Jimé, se escucha y ¿cuál- se toma en cuenta. ¿Cuáles son los riesgos de este proceso? ¿Hay trampas, como dice Dylan? No, yo creo que justo lo que está diciendo el compañero de Acción Nacional retrata perfectamente y de cuerpo entero lo que es la oposición hoy y por qué pierden de manera abrumadora las elecciones. En primer lugar, ellos están considerando falta de pluralidad, que no se negocie con sus élites partidistas la reforma electoral. Y eso es muy evidente. Ellos dicen escuchar a la ciudadanía como si Marco Cortés, Anaya y Ataide fueran la ciudadanía. Pero Y yo creo creo que que los eso es, de mencionó. nuevo, evidentemente que ellos solamente escuchan su propia voz y creen que es la única que cuenta. Entonces, ellos consideran que, por lo tanto, esta comisión que está hecha por la presidencia para hacer una propuesta de reforma de la presidencia debe incluir a los cotos de poder de los partidos políticos, cuando se ha anunciado de manera muy clara que esta reforma y esta comisión va a hacer todo un proceso de consulta, que no negociación en lo oscurito como están acostumbrados en Acción Nacional y en el PRI, sino una consulta abierta que va a incluir tanto foros en espacios públicos como foros con expertos, como procesos de consulta que se van a anunciar, que van a iniciar en octubre para anunciarse este enero. Es decir, tenemos claridad de que va a ser un proceso amplio de discusión, sí con la ciudadanía, no con las élites partidistas. Entonces, yo el riesgo que hoy veo es a una oposición que carece tanto de proyecto, que no es capaz de entender que este proceso de reforma electoral responde a una ciudadanía que está herida porque no ha confiado durante muchos años en la política y que por lo tanto es necesario reformar nuestro sistema político y electoral, y la oposición no lo entiende y no tiene proyecto y no tiene propuesta. Nos falta Caro. Caro no nos ha dicho cuál es su postura. Sí, muchas Cuéntanos, gracias. Caro. Pues primero que nada, es muy preocupante que el 4 de agosto amanecimos con una nueva, que vamos a tener una comisión que no es plural. ¿Por qué? Sin ser repetitiva con lo que decía mis compañeros que me antecedieron, pero tenemos personas y perfiles hoy como Rosa Isela, Arturo Saldívar, Ernestina Godoy, que son simplemente afines al partido mayoritario. Todos ellos van a ser liderados por Pablo Gómez, que además en el 2021 fue candidato a diputado federal y perdió las elecciones por no caminar Coyoacán, ¿no? Las perdió contra Cuadri. Tu paisano, ¿va? Así es. Entonces eso sí, lo tenía que sacar nada más, la traía aquí. Y justamente vemos eso que a mí me suena más a una simulación. Nos pasó en la reforma judicial, esto no es nuevo, nos venden la misma idea, que van a venir, que van a consultar a los pueblos originarios, que van a consultar a la ciudadanía, que van a escuchar a la oposición, a los partidos políticos, pero ¿realmente sí lo van a hacer? ¿O la reforma va a pasar tal cual, cuando no le quieren mover nada? Pues sí, ¿qué antecedentes tenemos? 2022, ¿no? Se intentó hacer el plan A, B, C y bueno, querían llenar todo el abecedario hasta que se les pasara esta reforma, ¿no? Sin embargo, en ese entonces, pues no tenían la mayoría. Hoy, ¿qué le pasa a México? Porque tienen esa mayoría, ¿no? Es el riesgo y la preocupación que tenemos. ¿Sí nos van a tomar en cuenta o únicamente va a ser una simulación más como el Poder Judicial? Hay algo que me llama la atención que ambos argumentaron. En la pasada reforma de telecomunicaciones se llevó a cabo un proceso de diálogo, se llevan a cabo foros, y tanto senadores, diputadas, diputados de MC como de Acción Nacional reconocieron que después de esos foros sí hubo muchos matices a la reforma que al final se aprobó. Entonces, ¿por qué sostienen con tanta certidumbre que después de este proceso del gobierno federal, que va a instalar las mesas, que va a instalar los foros, que va a llevar a cabo un diálogo, no va a haber cambios en la reforma si ni siquiera hay reforma? Porque el caso más cercano, bueno, perdón. O sea, el foro... El caso más cercano fue la reforma judicial, que lo vimos ahí. No, pero el más cercano es la de telecomunicaciones, es la más reciente. Sí, Reforma. pero por ejemplo, cuando se hicieron las consultas y demás, cuando fue el primer ejercicio que la gente... Aquí a lo que yo me refiero es que el ejercicio más similar a la reforma electoral que se puede llegar a dar es la reforma judicial, que también puede haber un ejercicio en donde el día de mañana los ciudadanos tengan que elegir a sus consejeros, ¿no? Como lo que se dio en la reforma judicial. Por eso es que yo digo que es el ejemplo más cercano que se puede tener, ¿no? Si ahí no pasó, ¿qué nos hace pensar que ahorita con la reforma electoral sí puede suceder? Pero si no hay reforma y antes de presentar una propuesta formal se arma una comisión, el Poder Ejecutivo arma una comisión con integrantes del Poder Ejecutivo, que obviamente pues, son afines a la presidenta, pues es su equipo.
O sea que no hay nada por escrito, pues todo se va a construir en ese diálogo, ¿no? Yo ¿Cómo, creo que- cómo tener esa certeza, certidumbre de que no van a ser consideradas las opiniones de otros? A ver, partamos justamente desde la presunción de inocencia, ¿no? Ojalá, y yo confío en que la presidenta Claudia Sheinbaum tome en cuenta a todas las voces y a todos los ciudadanos, y quiero sí dejar claro que cuando me refiero a escuchar a la ciudadanía, no me refiero a Jorge Romero, pero tampoco me refiero a Luisa María Alcalde, no me refiero a los presidentes de los partidos políticos nacionales, me refiero a los ciudadanos de a pie, que se les tome en cuenta, que se tome en cuenta también a organizaciones de la sociedad civil, a expertos de la Facultad de Derecho, por ejemplo, de la UNAM, a expertos que tienen la inteligencia y el conocimiento para llevar en ruta una reforma electoral de esta magnitud que va a impactar a todos los ciudadanos, pero sí es necesario escuchar a todas las voces. Y cuando encuentras una comisión conformada, como bien lo dice Caro, por Pablo Gómez, por Ernestina Godoy, que solamente es el equipo de la presidenta, que digo, claro, es una iniciativa que va a venir desde el Ejecutivo Federal, pero ¿por qué no escuchar desde este momento, desde el armado de la propuesta, a todas las voces de los partidos políticos, sí, pero también de los ciudadanos? No quiero decir que no se va a hacer, quiero decir que desde ahorita se debería de hacer. Es que de repente esa postura del PAN de la inteligencia, o sea, como diciendo que solamente hay ciertas personas que tienen la inteligencia y el conocimiento para llevar a cabo ciertas cosas y a los demás no se les debe de preguntar porque pues no son tan inteligentes para... No, lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando tú vas al médico, por ejemplo, si alguien tiene cáncer, pues necesita ir con un oncólogo, no puede ir con un médico general, no porque el médico general no sepa, sino porque necesita un especialista en la materia. Y esto tiene que suceder igual, así como hay expertos en materias de salud, también hay expertos en derecho. Yo estudié derecho y estudié para tener cierto grado de conocimiento. Igual es necesario para construir esta reforma que haya personas inteligentes que lleven en eje esta reforma y también a los ciudadanos tomarlos en cuenta para escuchar cómo sienten estas modificaciones que van a impactar en su vida día con día. Bueno, yo reconozco que también la ciudadanía es muy inteligente y ellos claramente sí. saben que el que haya diputados plurinominales que no saben por qué están ahí y que ellos quisieran saber, ¿no? Porque justamente es con los impuestos de la ciudadanía que estos diputados se encuentran ahí. Entonces, creo que son suficientemente inteligentes para querer hacer esas preguntas y son lo suficientemente inteligentes para también participar. Sí. Bueno, esta reforma viene 3 ejes principales, ¿no? Que es el financiamiento a partidos políticos, que sea menor, eso es lo que ha planteado la presidenta. Disminuir los costos de las elecciones, que son como los 3 ejes principales, y generar un esquema en donde las minorías puedan tener representación sin listas plurinominales. Que creo que ese es como que el que veo que es un mayor problema. ¿Qué es lo que opinas acerca de eso, Caro? De que tengan una representación diferente. Súper, pues primero nada más me gustaría aclarar que creo que todo este debate va alrededor de que son especulaciones, todo. ¿Cómo creemos que va a venir la reforma? Con los antecedentes que se dieron en el 2022, ahorita tal vez tenemos muchas opiniones de cómo podría venir esta nueva reforma. Y bueno, ya enfocándome en tu comentario, a ver, si estamos hablando de las pluris, obviamente sabemos que las pluris están cooptadas, ¿no? O sea, sabemos que siempre vemos desfilar a los mismos perfiles que nada más se la van rolando entre los compañeros, entre el compadre, el primo, el tío, y todo queda ahí, ¿no? Ok, pero ¿qué hacemos con los partidos? Y ahí es donde entro yo como Movimiento Ciudadano, que hemos sido minoría. Por algo se crearon las plurinominales, ¿no? Para que esos partidos pues pudieran tener representación y no dejarle el poder a solamente un color, ¿no? O que todo se quedara concentrado en otras personas. Debemos considerar que, ok, tal vez no ganó esa persona que hoy, pues, fue por mayoría relativa, entró por una lista pluri, pero sí o sí, cierto sector de la población votó por ese color, porque ese color sí los representa. ¿Por qué no tener el derecho de hoy estar en una cámara, la alta o la baja, y tener voz para representar a las y los mexicanos? Vamos, a propósito de escuchar a la ciudadanía, vamos al comentario en redes. Les preguntamos en las redes sociales qué cambiarían en caso de poder cambiar alguna cosa del sistema electoral, qué sería y por qué lo cambiarían. Y las respuestas son las siguientes. José Isabel Becerril dijo: el mínimo de votantes debe ser obligatorio para que sea válida una votación, es decir, que si no llegamos a ese mínimo, entonces pues todo el proceso
perdería la validez formal. Dice Héctor Robás, quitaría los plurinominales y aumentaría a los legisladores que llegan por la voz popular, es decir, los legisladores de mayoría serían más según él y los plurinominales desaparecerían. René Citro dice que no haya pluris, no ayudan mucho y es un gasto innecesario. David Rosales 6288 nos dijo, ya no más plurinominales y la separación de poderes. Después, A-despondent-soul, ay, qué difíciles son sus arrobas. Quitar las consultas ciudadanas solo es tirar dinero a la basura. O sea, él dice que consultas ciudadanas, bye. Bueno, esos son los comentarios en redes y brinca mucho la postura que, a propósito de escuchar a la ciudadanía, estarán de acuerdo conmigo en que la mayoría de la población sí está de acuerdo con retirar las plurinominales. A mí me gustaría invitarles un ejercicio, aprovechando que son gente joven, que pueden tener más apertura que los que ya no somos tan jóvenes, en dos sentidos. Uno, si ustedes están de acuerdo en que hay que hacer cambios a nuestra democracia, ¿cuáles serían? ¿Qué no cambiarían de nuestra democracia? Y la tercera pregunta que a mí me surge a propósito de la participación de Caro, ¿de verdad si se quitan las plurinominales no hay otra forma de establecer representación de las minorías? ¿Es la única manera en el mundo? ¿Es la única manera posible de que las minorías estén representadas en la toma de decisiones en los congresos? Jimé, ¿qué opinas? Sí, yo quisiera hacer un comentario para responder después a la pregunta concreta que haces. Primero, a mí, yo lo que veo es que la oposición va a estar saboteando en la medida de lo posible el proceso de la reforma electoral, porque lo que esta gente entiende por democracia es en realidad que no les toquen sus intereses. Lo que no quiere la oposición es que la reforma electoral toque sus intereses. Y esos intereses son dinero del financiamiento y prerrogativas a los partidos políticos y cargos que se les regalan a las élites de los partidos. Porque eso es lo que son hoy las plurinominales. Y hay un caso muy evidente que es el Congreso de la Ciudad de México. PRI, PAN y Movimiento Ciudadano tuvieron en su lista plurinominal en primer lugar a los presidentes de su partido. Hoy las plurinominales son una repartidera en las élites de poder y de los partidos políticos. Y eso es lo que son hoy en día las plurinominales. No están representando a unas minorías que deberían estar representadas en términos de ser activistas, de ser personas con agendas, de ser personas que representan a una comunidad que siempre ha estado excluida. Eso no son hoy las plurinominales y eso deberían de ser. ¿Qué es lo que creo que se debe cambiar del sistema electoral? Ya ahora sí entrando a la pregunta que haces, y es algo que ya ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, es la mayoría relativa, pues evidentemente es, creo, un principio de este movimiento que reivindicamos y siempre lo vamos a hacer, que la gente camine sus calles y gane su elección por voto popular. Pero hay otra parte, que es justo cómo vamos a representar a estas otras personas que no sean las élites de los partidos políticos, sino que más bien sean estas otras minorías que no han estado representadas en cargos de poder. Aquí en la Ciudad de México tenemos un sistema electoral que premia a quienes quedaron más cerca de ganar su distrito y entran por algo que se le dice coloquialmente como repechaje. Entonces está la lista de plurinominales que se presenta, la lista de los que casi ganan y quedaron por muy poquito, y se hace esto, se combinan las dos listas. ¿Qué haces con este sistema electoral? Que ya la doctora incluso lo mencionó en una mañanera. Con este sistema electoral mantienes un sistema de plurinominales para tener a tus minorías o a las minorías o a personas que deben representar pues en los congresos, pero al mismo tiempo premias que la gente salga a buscar el voto de la ciudadanía. Entonces yo pienso, y ya lo dijo la doctora, no sabemos si esa va a ser la propuesta, pero todo parece indicar que a lo mejor va por ahí. Yo creo que ese sistema puede funcionar. Para mí sería todo un gusto que el PAN caminara ahí en mi barrio. Jamás he visto un candidato. A mí me llama mucho la no sé atención que cómo justo hablemos de élite, y creo que difícilmente voy a coincidir en algo con Jimmy hoy en esta mesa, pero sí coincido mucho en que se quede en la élite. Por ejemplo, Sergio Mayer, ¿no? Que estuvo en la lista pluri y cuando caminó en las calles, ¿no?
Entonces ahí sí concuerdo muchísimo que siempre se cae en la élite, también Morena lo hace, o sea, Morena no se puede lavar las manos y decir que su lista pluri es por gente activista, seguramente sí los hay, como en todos los partidos seguramente ponen, pero también hay compadrazgos, ¿no? También hay esos personajes que pues nada más los ponen. ¿Por qué llegaron ahí? No lo sabemos, pero tampoco son personajes que hoy caminan las calles, ¿no? Y yo también invitaría a mi compañera a no decir que la oposición va a sabotear, porque esto no se trata de sabotaje. Esto, igual que yo parto desde el punto de que la presidenta Claudia quiere hacer lo mejor con la mejor intención, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, pero pero partiendo el desde ese megáfono sí es punto, sabotaje, pero partiendo desde ese punto, yo creo que también tendrían que, desde su punto de vista, entender que nosotros no venimos a sabotear, no estamos cerrados al Mira, cambio, tenemos que armar entre todos tenemos que construir una buena reforma electoral. Al final de cuentas, yo creo que tendríamos que partir de que tanto Morena como el PAN, como Movimiento Ciudadano, como todos los partidos políticos forman parte del mismo problema. Porque los pluris no solo pasan en la oposición, también Morena tiene sus pluris, ya bien mencionaba mi compañera Caro que ahí está Sergio Mayer, pero tenemos a Noroña, tenemos a Dan Augusto, a Monreal, tenemos a cabezas importantes de Morena siendo plurinominales y no caminando los territorios. Entonces, creo que así como ustedes tienen malos personajes en sus listas pluris, también reconozco que en el PAN hemos tenido malos candidatos plurinominales. Ahí tenemos a Yunes, que al final se convirtió en un traidor, pero eso creo que se tiene que corregir. La figura de los plurinominales se ha pervertido y se ha prostituido lamentablemente en nuestro país, y eso tiene que modificarse, pero la pregunta sería, ¿se tiene que modificar y mejorar para un mejor sistema democrático o se tendría que eliminar? Yo creo que lo que la gente quiere es un mejor sistema democrático. Si lo propone el PAN, si lo propone Morena, no importa, lo que importa es que le sirva al país. A mí me llama la atención, Jos, que tenemos ahora mismo un senador por el estado de Atlanta, por ejemplo, hablando de plurinominales. Ahí me parece que sí es un reflejo de que ha habido excesos. El hecho, por ejemplo, ahora mismo, de que las bancadas del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal, estén integradas mayoritariamente por plurinominales, también es reflejo de que algo está pasando en el sistema electoral. Y así, con mucha apertura, ¿ustedes no ven temas que sí se tengan que modificar de nuestra democracia? ¿No creen que es perfectible nuestra democracia? ¿Qué cambiarían? Por supuesto. Más allá de las modificar. pluris, ¿qué cambiarían? Yo nada más quiero hacer un comentario rapidísimo y totalmente de acuerdo. A ver, veamos, el tema de las pluris, y si hoy Morena tiene la mayoría en las cámaras, pues es también gracias a las pluris de sus hermanos satélites, ¿no? Satélites, el PT y el Verde. Bueno, que la entonces, mayoría sí hay que cambiar el esquema hay que cambiarlo, de sí, representación. pero no totalmente eliminarlo. Hay que buscar, y por eso se tienen que hacer estos ejercicios, y vuelvo lo mismo de escuchar a la ciudadanía, a los partidos políticos, pero no a través de una comisión que todos son afines a la presidenta. ¿Por qué no en esa comisión desde un inicio integrar, a estos perfiles que son afines, pero además desde ese momento integrar a los partidos políticos, integrar a la ciudadanía, a otros sectores? Porque a fin de cuentas, si lo que estamos haciendo es un puente entre la presidenta, la comisión y los demás ejercicios que se van a hacer, pues ya lo que pasó aquí y acá ya no supimos, porque ellos le van a pasar lo que quieran a la presidenta, ¿no? Y yo también quisiera, ¿qué cambiarían? y yo también quisiera aclarar que sí hay un senador que va a Atlanta porque es un senador que puede Vivió ir a 6 años en Atlanta. que puede ir a Atlanta, porque hay otros políticos que ya ni siquiera pueden ir a Estados Unidos porque están bajo investigación por tener nexos con el crimen organizado. Ahora, por supuesto, respondiendo a tu pregunta de si se debe modificar el sistema electoral, claro que se debe modificar. Y Acción Nacional ha hecho varias propuestas y yo creo que la principal es que se anulen las elecciones donde el crimen organizado meta las manos. Y por supuesto, cuando tú dices, es que, ¿por qué hay un partido político gana más que los demás? Porque en muchos estados, lamentablemente, hay manos del crimen organizado metidos en la elección. Y ya no quisiera decirte de políticos que están metidos en el crimen organizado. Creo que eso se tiene que prender las alarmas en nuestro país y ir hacia una ruta de modificar el sistema electoral en donde se garantice que los ciudadanos no están siendo amenazados para ir a votar por cierto político o por cierto partido político. Y no estoy hablando de Morena, me refiero a cualquier partido político. Ninguna persona tendría que ser amenazada o tendría que ser
llevada con violencia a votar por cierto partido político. Entonces, Acción Nacional propone anular las elecciones donde el crimen organizado meta las manos, propone una segunda vuelta electoral en las elecciones presidenciales, propone que se estructure bien la figura de gobiernos de coalición. Entonces, creo que Acción Nacional sí tiene propuestas y seguramente si unimos las propuestas que tiene Morena, las propuestas inteligentes de Morena, las propuestas inteligentes de la oposición, del PAN, de MC, podríamos tener una buena reforma electoral. Jimé, ¿tú qué, en vez de, no qué cambiarías, qué mantendrías del sistema democrático que tenemos? Excelente pregunta. Bueno, primero voy a responder rápido algunas cosas. Yo vuelvo a ver, y no solo en esta mesa, sino es algo que han estado haciendo los voceros de la oposición, y es pretender que este proceso no es democrático, pero se les olvida que Morena ganó por una mayoría abrumadora y que hoy la presidenta representa a millones de mexicanos que sabían que votaban por un cambio, o sea, por reformas, lo sabían perfectamente, que sabían también que votaban para tener las mayorías en las cámaras, porque Morena ha sido bien transparente en eso. Entonces, de nuevo, lo que ellos entienden por pluralidad es que sus élites estén sentadas en la mesa negociando, y eso hay que quitarles las máscaras porque eso es lo que quieren y eso es lo que están diciendo, por más que lo intenten disfrazar de que quieren democracia en este proceso. ¿Qué mantendría yo? Yo mantendría el financiamiento público. Yo creo que el financiamiento público es muy importante, pero sí lo reduciría. Creo que eso va a ser fundamental porque hay un sentimiento de la gente en contra de que mientras ellos tienen su calle pues con problemas, sin luminaria, de pronto con inseguridad, pues los partidos políticos reciben muchísimo dinero, ¿no? Entonces, esta reforma lo que busca es responder a ese sentimiento de la gente que lo ha tenido durante mucho tiempo. Sin embargo, creo que el financiamiento público es el mejor esquema de financiamiento para no permitir que intereses de privados sean los que condicionen las candidaturas y el ganar. Entonces yo mantendría el financiamiento público. Ok, muchísimas gracias. Vamos a un Vox Populi y ahorita continuamos. Eso. Sobre todo en la cuestión de democracia, yo creo que la participación ciudadana tiene que ser cada vez más activa para así, yo creo que hacer un verdadero cambio, no solamente dejarlo en manos de los tomadores de decisiones. Puedes encontrar de todas opiniones, ¿no? Pero personalmente a mí no me gusta como involucrarme mucho en esos tipos de temas porque creo que son temas controversiales. Sin embargo, creo que es importante estar informados. Creo que los cambios no se han notado todavía. A lo mejor son progresivos con el tiempo. Yo pienso ahorita que la democracia es como un arma de doble filo. O la usas para tu favor o lo usas para que otras personas lo usen siempre en su favor, no como para verlo con otras personas, pero pues más que nada esa opinión. Creo que hay cosas que han sido benéficas para el pueblo de algún modo, pero que así como son benéficas para unos, afectan a otros, ¿no? Entonces creo que sí deben de encontrar como algún balance en todo lo que están haciendo. Sí ha habido algunos progresos en algunos aspectos, sí se necesitan hacer cambios estructurales para que las desigualdades cambien, ¿no? Pienso que la democracia ya no es solo el poder del pueblo, así es, pero también tiene que estar limitado por ciertas cosas. O sea, las masas toman, pero hay gente que también las revisa para que no se tomen decisiones que puedan perjudicar a otro cierto grupo de personas o unas minorías. Yo diría que ahorita está un poco sesgada la democracia, o sea, como que no está muy bien. Entonces yo no creo que haya una democracia así como la pintan, pero a ver, se está haciendo la luchita para que haya democracia. Tengo ciertas opiniones sobre la democracia en general, ¿no? Parece que el sistema representativo no llega como a representar realmente a los intereses generales de la población, ¿no? Creo que el problema en general de la democracia es que nos olvidamos de que existe, ¿no? Votamos y después de 6 años volvemos a votar y ya, nos olvidamos, ¿no? Y ese es nuestro único ejercicio democrático cuando lo que tendríamos que hacer es participar continuamente y exigir y demás, ¿no? Exactamente. Me llama la atención que ni las juventudes de Vox Populi ni ustedes acá en la mesa han planteado, por ejemplo, la posibilidad de actualizar nuestro sistema democrático, sobre todo la jornada electoral, con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a mí me parece a estas alturas de la vida insostenible que nuestro voto
esté en riesgo durante casi 12 horas en una urna, arriesgado que cualquier pillo llegue y tome y ocupe las urnas y se robe los votos, etcétera, y no sea contabilizado en cuanto nosotros emitimos nuestro voto, o sea, si puede ser en tiempo real, que además hay muchos países que ya llevan a cabo el voto digital, presencial en urna, pero digital, y eso no se ha planteado. Otro de los elementos que me parece fundamental y que no se ha mencionado, y que es uno de los ejes que ha enunciado tanto la presidenta como Pablo Gómez, es el de profundizar la democracia directa. Decían aquí las dos y Dylan, que es muy importante siempre considerar la opinión de la ciudadanía. No es, por lo tanto, deseable profundizar ya no solo la democracia representativa, sino las herramientas de democracia directa. ¿No ven ahí como una gran beta para llevar a cabo esta gran reforma? ¿Qué opinas, Caro? Pues primero que nada, algo que le reconozco mucho a la reforma al plan A, B, C y que se hizo en el 2022 es que proponía un voto electrónico. Sin duda alguna, eso sí es algo que estaría increíble que se volviera a retomar. ¿Por qué? Pues pensar a todos nuestros paisanos, ¿no? Que viven en el extranjero, claro, incluso, o si nosotros por X o Y cosa no pudimos salir a votar, pues sí ejercer nuestro derecho, ¿no? A sentirnos representados. Entonces, yo creo que más esta generación nos debemos justo poner las pilas y decir cómo vamos a hacer el uso y cómo vamos a explotar nuestras redes sociales, nuestras tecnologías, para que la democracia llegue a toda la gente, ¿no? Y poder hacerlo más accesible y sobre todo, y más importante, más seguro. Y de entrada a mí me parece maravilloso esta sección de Vox Populi que tienen en el programa, porque creo que lo que opinan los jóvenes, que intuyo que son del Politécnico, o son de diferentes lugares, creo que al final de eso se trata el tema, la juventud, ¿no? O sea, creo que en la opinión que pudimos ver, nadie está casado con un partido político. Creo que se trata de opiniones constructivas y creo que eso tendríamos que hacer quienes pertenecemos a un partido político, ponernos de acuerdo y dejar al lado las limitaciones y las rencillas para poder construir una nueva y una buena reforma electoral. Ahora, este tema del voto digital, del voto electrónico, lo propone Acción Nacional. Yo personalmente no lo dije hace un momento porque tengo mis dudas personales. Acción Nacional lo propone, pero personalmente no sé si sea lo mejor para el país. No me declaro experto en cuestiones electrónicas, no sé cómo podría funcionar un sistema electoral sin que falle, sin que se caiga un sistema y te cambien los votos. O sea, creo que todo va a partir de que haya un buen árbitro electoral y creo que eso es lo que tenemos que garantizar en esta reforma electoral. Se cayó el sistema. Sí, sí, justo... yo también creo que el voto electrónico ya no solamente no debería de ser ya solo una propuesta, sino es una necesidad hoy en día, ¿no? Me parece necesario, me parece muy prudente que esté en la reforma. Yo veo más bien un reto, y el reto es que, recuerdo haber visto una encuesta, pero no me acuerdo ni cómo se llamaba, sobre la relación de las personas con lo digital. Y en México hay un alto nivel de desconfianza a todo lo que sea digital. Y a eso se suma justo lo que ya decían, ¿no? Como la frase de la caída del sistema. Claro. Con voto electrónico, pues va a permitir como que viejos demonios revivan en los recuerdos de la gente. Entonces yo creo que el voto electrónico va a implicar necesariamente pues toda una labor de pedagogía política y de labor de ir explicando y de volver a relacionarnos, o más bien de relacionarnos aquí en el país de una manera pues mucho más sana con todo lo digital, ¿no? Entonces yo creo que es una buena opción. Creo que también, entiendo que también eso se piensa para fortalecer el esquema de voto en el extranjero, que creo que también eso es necesario, es valioso que nuestros compatriotas que no viven aquí en México pues tengan derecho a ejercer su voto, pero bueno, va a tener muchos retos el voto electrónico aquí en el país. Y ahí nada más es cuando decía, perdóname, al inicio del programa que necesitamos escuchar a expertos no solo en materia de derecho o a los ciudadanos, sino también expertos en tecnología para poder implementar estas figuras como el voto digital o el voto electrónico. Pero una cosa son expertos y otras personas inteligentes, porque al decir personas inteligentes, o sea, estás diciendo que los demás no son inteligentes. Me queda claro que hay gente que no es inteligente y en los partidos políticos, en todos, hay inteligentes y no inteligentes. Bueno, pero yo estaba hablando de tomar la participación de la ciudadanía. La ciudadanía es completamente inteligente, sí lo es. Entonces, bueno,
En cuanto al financiamiento a partidos políticos, sí me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo ven esta parte de acercarse a la ciudadanía? Lo digo porque yo, por ejemplo, en el barrio en el que vivo, la verdad, yo no conozco a ningún otro partido que no sea Morena, o sea, ellos han caminado el barrio, ven las necesidades y todo. Lo hablo por mí, por el lugar en el que habito. Y fuera de eso, jamás ha ido un panista, uno de MC, uno del PRI, no lo conocemos porque obvio es un espacio en el que no tienen votos y tampoco se van a esforzar por ir a ver a esas personas, pienso yo, ¿no? ¿Ustedes creen que esto haría o obligaría a hacer ese acercamiento o de plano no? Bueno, te voy a platicar desde mi experiencia. Yo he hecho campañas políticas, he caminado las calles acompañando al PAN, pero hay ciertas zonas de la ciudad en donde hay un partido político que gobierna y a veces es difícil como partido político diferente entrar a ciertas zonas porque hay, en el mejor de los casos, liderazgos que no te dejan entrar y en el peor de los casos, el crimen lamentablemente no te deja entrar a ciertas zonas, ¿no? Bueno, entonces yo creo que va a depender de eso, pero eso te lo platico desde mi experiencia. Sí, aquí no es así. Yo creo que también está mucho en las convicciones de quienes hoy nos representan y llegan, ¿no? Quienes solo van cada 3 o cada 6 años a pedir el voto, te bajan al 1 y las estrellas, avanzan, ganaron y están a todo dar desde el Congreso, en su escaño o en su curul, ¿no? Ya vemos otras personas que hacemos campaña, que la gente votó por nosotros y que pese a que no hayamos ganado espacios en la alcaldía, ganamos otros espacios, como en mi caso fueron las concejalías, que eso nos da representación en la alcaldía, ¿no? Y este tipo de personas, y yo me voy a poner mucho de ejemplo, donde están nuestras convicciones es caminar nuestras calles. Y yo hasta el momento voy a decir, no he terminado de caminar Coyoacán, porque literal regreso y regreso y regreso con la gente, porque yo justamente no quiero que alguien en Coyoacán diga, es que aquí nadie ha venido de MC. Ahorita mi jurisdicción está en Coyoacán, ¿no? Por eso yo hablo mucho de esto, ¿no? Y quiero que al menos se diga que MC hoy en Coyoacán está caminando las calles, ¿no? Que obviamente queremos contagiar a nuestros demás compañeros, concejales, diputados, a decirles, oye, tal vez llegaste por Pluri, qué padre, qué fregón, pero hoy tienes que salir a las calles, porque las campañas se ganan en las calles, ¿no? No nada más, qué bueno que llegaste y demás, pero hoy la gente te dio ese voto, ¿no? ¿Qué le estás regresando tú a la gente? El día de mañana te vas. Muchas personas creemos que estos cargos tal vez son eternos, ¿no? Que toda la vida nos va a durar, pero nada más esto dura 3 o 6 años, ¿no? Respectivamente. Entonces, quienes queremos y estamos aquí por convicción, pues literal estamos en campaña permanente, hay que salir a las calles, hay que regresar con quienes nos dieron ese voto de confianza para que no quepa duda que alguien diga justo, es que ¿dónde están? Pues ¿dónde están por quienes sí votaron y tal vez no regresaron, ¿no? Y tal vez si ese es un caso de éxito que en el lugar donde tú vives sí regresaron, pues qué padre, ¿no? En Coyoacán no pasa así. Entonces justo, bueno, me gustaría eso, ¿no? Qué bien la postura que indicas porque es como el no tener como el pretexto de, o sea, la verdad pasan muchísimas cosas cuando uno trabaja en territorio, ¿no? Sí, claro que te amenazan, sí, claro que pasan cosas, pero creo que si uno está dispuesto a abonar y a solucionarle a la ciudadanía, no va a decir, no, es que para allá no voy, porque entonces, pues, ¿por quién estamos votando, no? Bueno, Encuentro una paradoja en lo que están planteando. Ahorita Jimmy y Caro hablaban de, y Dylan hablaban de la caída del sistema. Hay dos conceptos que nos remiten de inmediato a fraudes electorales. La caída del sistema que Salinas de Gortari, con la que Salinas de Gortari hizo fraude para derrotar a la mala a Cuauhtémoc Cárdenas, y la manipulación del algoritmo con la que Felipe Calderón le hizo un megafraude a Andrés Manuel López Obrador. Estos dos conceptos surgen con el voto convencional, no con el voto electrónico, pero nosotros cuando hablamos de la posibilidad de digitalizar el voto, usamos estos conceptos y esta experiencia traumática para la ciudadanía para decir que tengamos cuidado con la digitalización. Y por otro lado, ya hablamos en el 88, la caída del sistema. En el 2006, la manipulación del algoritmo. Sabemos hoy, gracias a Madrazo, el tabasqueño, que fue el que lo denunció, que la selección de Fox como candidato presidencial de Acción Nacional fue un acuerdo político que hizo Ernesto Zedillo con los Estados Unidos. Y es decir, entre priistas mismos están denunciando ese proceso. Y sabemos que en 2012 hubo una compra masiva de la presidencia de la República para que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia. Incluso en 2018 Andrés Manuel López Obrador siempre decía, para evitar el fraude electoral necesitamos una avalancha de votos. Hasta el día de hoy se sabe que para evitar un fraude electoral se tiene que ganar por más de 10
10% o 10 puntos de diferencia del proceso electoral. Tanta incertidumbre respecto a la democracia, respecto a los riesgos de un fraude electoral, ¿no ameritan que sí haya una profunda revisión de nuestra democracia y una profunda reforma de la democracia? Sí, es que cuando te das cuenta que quien orquestó el fraude, por ejemplo, el de Manuel Bartlett, y que Manuel Bartlett es un político no que está con quien hoy personas, propone la Dylan, reforma electoral, pues sí te preocupa. Hablé 4 Yo esperaría procesos. ahí que esto no volviera a suceder, porque no le conviene a México. Pero al final ahorita de les cuentas, puse mira, 4 ejemplos. tú tienes una postura de que fue un fraude lo del 2000, que fue un fraude lo del 2006, es tu postura y no lo voy a debatir aquí porque nunca nos vamos a coincidir en ese punto. Yo considero que no lo es, Por eso, pero yo creo que lo que ahora tendría que suceder es que en esa nueva reforma se tendrían que valorar candados en las elecciones para que no vuelva a haber un fraude como en el 88. Por eso entonces sí es necesario revisar. Por supuesto, hay que revisar para que eso no vuelva a suceder y que la ciudadanía tenga certidumbre de que si emite un voto y vota por un partido político sin estar amenazado, sin tener coacción, pueda valer ese voto por el partido o el político al que se le dio. Caro, ¿qué opinas? Brevemente, totalmente hay que analizarlo, hay que revisarlo, lo necesitamos, sí. Y no nada más por los que hoy estamos y ya cumplimos 18 años y votamos, sino por aquellas generaciones que vienen detrás de nosotros, a qué proceso se van a enfrentar, ¿no? Entonces, claro que hay que revisarlo, claro que hay que poner muchísima atención y muchísimo ojo, pero sobre todo hay que darle esa seguridad a la ciudadanía de que su voto va a estar seguro y que el día de mañana, pues no... pues solamente van a pasar otras cosas, ¿no? Muy bien, mira, ya se nos está acabando el tiempo, Jimena, entonces si nos puedes dar tu opinión y tu conclusión rápidamente, porque si no vamos a acabar rapeando. Sí, por favor. Sí, muy rápido. Bueno, o sea, yo creo que hay un consenso generalizado de que se necesita cambiar el sistema político y electoral en este país y que en gran medida surge de procesos sumamente agresivos y traumáticos para la sociedad, que no solo es el 88, que también es el 2006, que generó, que ese fraude electoral que le hicieron a Andrés Manuel generó un movimiento que hoy es el que representa a la mayoría de la población que se siente aludida por estos principios que reivindica Morena y que son el acercarnos a la gente, el tocar casa por casa, a diferencia de las élites del resto de partidos políticos. Creo también, y no tengo ninguna duda, de que hoy en día el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano se están pronunciando en contra del proceso de la reforma electoral porque en realidad están preocupados por sus intereses, porque ellos entienden por democracia dinero para sus partidos políticos y cargos regalados a través de las listas plurinominales. Entonces, creo que este proceso va a ser para bien. Yo creo que la presidenta acertó en la comisión, acertó también en los procesos que vienen de consulta, de construcción con la gente, no solo con las élites de los partidos, y que seguramente va a llegar a buen puerto esta reforma electoral. Y pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Empezamos con Caro. Muchas gracias. Pues primero que nada, desde Movimiento Ciudadano vamos a estar al pendiente de qué es lo que va a estar pasando con estos ejercicios que se van a estar haciendo, con esta comisión. Nos van a tener en incertidumbre hasta enero, porque en enero de 2026 es cuando se va a presentar formalmente la reforma. Pero desde luego, desde la militancia y desde la ciudadanía, tenemos que estar vigilando qué es lo que se está haciendo, tal vez si ya visitaron mi colonia, si no la han visitado, por qué aquí no, por qué allá sí fueron. Tenemos que también exigir, ¿no? También tenemos nosotros esa parte de ser observadores, de ser fiscalizadores, de ver qué es lo que se están comprometiendo a dar o a observar en las mañaneras y qué es lo que no está pasando a nivel territorial o a nivel local, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a tocar. Ojo, Movimiento Ciudadano no está en contra de la reforma judicial, pero sí está en contra de que se vuelva a hacer una simulación como lo fue con la reforma judicial, ¿no? Y pues nada, solamente agradecer muchísimo el espacio y muchísimas gracias, compañeros. Dylan. Sí, bueno, creo que una reforma electoral de estas magnitudes, en donde tendría que reformar no solo las leyes, sino la Constitución, creo que amerita que se escuchen, como lo dije al inicio, a todas las voces y decirle a Morena que vean lo que le pasó al PRI, que vean lo que le pasó al PAN,
que no siempre se gobierna, que hoy gobierna Morena, pero después podría no gobernar, y entonces ahí tendrían que garantizar entre todos los partidos políticos, entre toda la ciudadanía, que quien llegue al poder próximamente no sea un loco, una persona que no esté en sus cabales y proponga cosas loquísimas, y que se hagan los candados suficientes para que no se desvirtúe la democracia que hoy tenemos, que valoremos la democracia, que Morena junto con los partidos políticos y la ciudadanía armen una reforma electoral que garantice que una persona que no esté dentro de sus cabales en un futuro y esté en otro partido político que hoy no declare exista, una guerra, por ejemplo. Haga una cosa loca, ¿no? Entonces, que cuidemos la democracia que hoy tenemos. Muchas gracias, Jimé, a Carolina, todos. Dylan. Estuvo súper interesante, la verdad. Gracias. Muy buenas sus posturas y sus comentarios, nos encantaron. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Desfiladero. Gracias a ustedes. Este programa estuvo súper enriquecedor, no saben, las posturas y el debate estuvo buenísimo. La verdad fue muy importante el saber qué es lo que piensan los jóvenes, tener a jóvenes que hayan venido, que hayan tomado el tiempo para participar con nosotros, para decirnos qué es lo que piensan, para abonar a la democracia de este país. ¿O no, Eder? Sí, otro programa que se nos va como agua. Decía el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, no aceptes como natural aquello que es habitual, porque nada debe parecer imposible de cambiar. Estamos ante la posibilidad de cuestionar qué es nuestra democracia, cuáles son los sustentos de nuestra democracia y qué podemos hacer para que sea aún mejor, más eficaz, para que escuche más voces del pueblo mexicano. Vamos viendo, apenas inició este proceso y seguro nos dará mucho de qué hablar, así que sigan en el Desfiladero muy atentos, porque estaremos debatiendo todavía con más profundidad estos temas durante este tiempo de aquí a enero. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por compartir en las redes sociales los contenidos del Desfiladero y del Canal 11. Nos vemos el próximo jueves con el aseguramiento de los repartidores del sistema de plataformas. Y ya saben, estamos aquí en el Desfiladero donde todas las opiniones importan y claro que el barrio también cuenta. Gracias. Nos vemos el jueves.